Desde hace varios años, la palabra chamán y chamanismo anda muy de moda. Te das una vuelta por las redes sociales y puedes encontrar miles de cursos sobre chamanismo, miles de nuevos chamanes que con su indumentaria indígena o semi-indígena te prometen con una sola meditación o con un solo ritual una conexión potente y profunda con tus animales de poder y tus ancestros. Pero ¿sabemos realmente qué es el chamanismo? ¿Tenemos idea de lo que estamos hablando cuando nombramos ese término tan cool y de moda? Quédate con nosotras para descubrir qué se esconde detrás de la palabra chamán. Porque realmente no es oro todo lo que brilla y da igual cuánta pluma te pongas. Espérate, que me pongo la pluma. Mira qué pluma más bonita. ¡Ah! ¡Dentro, cabecera! cabecera! Te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Espíritu Rebelde. El podcast sobre la espiritualidad que no te dejará indiferente. Si te has cansado de la espiritualidad aséptica y consumista de escaparate, de que te intenten vender cursos y retiros a granel, este es tu lugar. Acompáñanos en este viaje irreverente, crítico y lleno de humor, donde llamaremos a las cosas por su nombre. Descubre qué hay más allá de la espiritualidad de moda de nuestros días. Somos Yaisa y Anabí. Somos Espíritu Rebelde. Únete a la rebeldía. Hola Rebelde, te damos la bienvenida al segundo episodio de este podcast donde tratamos la espiritualidad de una forma crítica y sin tapujos. Somos Yaisa y Anabí y estaremos compartiendo contigo este ratito que esperemos que sea ameno y esclarecedor, por supuesto con muchas risas. En el episodio de hoy nos adentramos en el mundo del chamanismo para intentar dar un poco de luz y claridad a un tema muy actual en el mundo espiritual, pero muy mal entendido. Como sabéis, teníamos la intención de estar acompañadas por alguien que nos pudiera dar esa visión, ese enfoque, o ese punto de vista más histórico y antropológico. Pero nos topamos con Mercurio retrógrado y ha sido imposible realmente, entre otras cosas, y ha sido imposible realmente coordinar nuestras agendas. Y eso que llevamos como 2 semanas a nadie intentando, pues, buscar espacio, hora y día para poder estar los tres aquí con todos nuestros oyentes y aclarar las cosas. Pero Mercurio ha hecho de la suya y seguimos con Mercurio retrógrado. Así que Y ahí seguimos. Y ahí seguimos y es lo que está saliendo. Esperemos que estos micros tan relucientes estén funcionando. Sí. Que nuestro wifi esté funcionando. Esté funcionando porque no sabemos realmente, señores, qué va a pasar. Va a ser una sorpresa para todos. Bueno, y es una pena que no tengamos a este invitado porque él nos podía haber traído una visión con mucho peso de conocimiento, ¿no? Nosotras no somos antropólogas. Ni historiadoras, ni nada por el estilo. No. No. Pero sí que teníamos mucha curiosidad, así que nos hemos puesto a investigar y hemos leído muchísimo. Y también tenemos nuestras propias experiencias personales, ¿no? Entonces aquí estamos con todo lo que hemos podido recopilar a lo largo de esta semana caótica y extraña. Pero siempre recuerden, como estaba diciendo Navi, que no somos doctas en la materia, así que por favor tengan clemencia con nosotras, por favor, tengan mucha clemencia. Y si algún experto está entre nuestros oyentes, pues, y decimos algo que no es realmente adecuado o no es verdad, entre muchas comillas, paréntesis y subrayado, pues que nos lo escriba y nosotros rectificamos en el próximo episodio. Exacto. Como decíamos, ilumínennos. Sí, por favor. Pues nada, nos metemos a ello, Navi. ¿Qué crees tú? ¿Estamos preparadas para...?
para Yo creo hacer. que estamos preparadas, micros preparados, wifi preparado, Mercurio bendiciéndonos. Esperemos. Me gustaría que compartieras con la audiencia por qué es para ti porque realmente este va a ser nuestro primer capítulo, ¿verdad? El primer capítulo fue nuestra introducción, pero el motivo que nos ha llevado a estar aquí realmente empieza ahora. ¿Por qué hemos elegido este tema para comenzar y por qué para ti es tan importante aclarar la confusión que existe alrededor del mundo del chamanismo, el término de chamán, chamana? ¿Por qué es tan importante? Bueno, como decía, para mí es muy importante y supongo que es que me toca de primera mano y me toca la moral a veces, sinceramente, ¿no? Y como decía en el capítulo anterior, muchas de las preguntas que me hacen cuando alguien viene a hacer cualquier cosa conmigo, es como, ay, eres chamana, ¿no? Y yo, no. ¿Ah, no? No. ¿Y haces chamanismo? No. ¿Qué me A han ver, vendido? ¿qué te han vendido, mi cielo? No, a ver, yo sé que hay muchísima confusión con respecto a esto porque yo empecé también estando totalmente confundida, vamos a hablar claro, ¿no? Yo en un principio cuando me acerqué a todo lo que sería la tradición mexicana, más precisamente la tradición maya y tolteca, yo lo llamaba también chamanismo. Era como, ¡ay, voy a hacer chamanismo! Hasta que después, poco a poco, me fui dando cuenta que no era, que esa palabra chamanismo no se refiere a las tradiciones antiguas, aunque se ha globalizado de una forma tan potente que realmente todas aquellas tradiciones que están conectadas con la naturaleza, que son animistas, que son femeninas, se les acaba llamando chamanismo, aunque no es así. Entonces, por eso creo que el primer capítulo quería que tratásemos precisamente de esto, para que un poco las personas supiesen realmente cuando ven la palabra chamanismo o chamán, dónde se están acercando, ¿no? Si realmente es así o no es así, y de dónde viene y cómo ha evolucionado y qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Un poco es por eso, básicamente es por esa espinita ahí que estaba dando vueltas desde hace mucho tiempo. Te quiero hacer otra pregunta. A ver. ¿Cuál piensas tú que es la motivación? Quizás no es algo consciente, ¿no? Quizás es simplemente una ignorancia, ¿no? Toda esta confusión se ha basado en una ignorancia, ¿o hay una motivación detrás de que se cree esa ignorancia? Oye, eso es para otro podcast. Para otro capítulo del podcast. No, Apúntatelo. apúntatelo. No, a ver, desde mi punto de vista, y esto lo trataremos más, creo yo, más en profundidad en otro capítulo, sí que es verdad que a nivel de la comunidad o de la sociedad occidental estamos muy perdidos. Tenemos una carencia o una crisis existencial tan grande, tan grande, que empezamos a buscar fuera como locos para poder rellenar ese vacío que ya hoy en día la religión ya no llena. Eso por un lado. Por otro lado, hemos perdido todo, o prácticamente se ha perdido, no voy a decir el 100%, pero prácticamente se han perdido todas las tradiciones ancestrales de Europa. Y las tradiciones ancestrales de Norteamérica también están como muy reducidas, están en las reservas. Entonces estamos como la sociedad occidental está en una crisis existencial muy poderosa. Y sí que es bien, que es verdad que empezamos mucho a tirar hacia el lado oriental, ¿no? Como mucha gente empezó con todo el tema del budismo, con todo el tema del yoga, se empezó con el reiki. Ahora es como si la energía y la moda, también vamos a hablar, claro, nos ha llevado hacia el otro lado, hacia la otra parte del planeta y hacia la parte más chamánica,
o más conectada con la naturaleza, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa carencia emocional, desde esa carencia existencial, también nos estamos moviendo y eso hay que tener mucho cuidado, porque nos estamos moviendo desde la carencia y desde el intentar encontrar algo fuera que creemos que nos falta dentro. Es simplemente una creencia, porque al fin y al cabo el ser humano es un animal, somos parte de la naturaleza y estamos conectados a la naturaleza siempre. Simplemente lo hemos olvidado. Ujú, ujú. ¿Te he contestado? Me has contestado perfectamente y además me dejas con ganas de De más. más. Qué buena estrategia tienes ahí. Aiza, dinos entonces de dónde viene realmente la palabra chamán. Bueno, después de estar viendo y mirando y leyendo y volviendo a leer y demás, he encontrado varios artículos que yo ya sabía más o menos de dónde venía la palabra exactamente. Y tengo mi chuleta aquí, así que lo siento, me van a ver un poco leer, pero es que no me lo puedo aprender todo de memoria. I'm so sorry very much. Bueno, pues realmente la palabra, es verdad, la palabra chamán tiene dos etimologías, o se supone que tiene dos etimologías. Una, que no sé cómo se diría, es como samán o algo así, procede de una lengua que es manchú tunguses, toma ya, en un grupo de lenguas habladas en Siberia y Manchuria. Es decir, estamos hablando de Siberia, allá para el norte, para arriba, para arriba, para arriba diré. ¿Qué significa el que sabe o el que salta, se agita y baila? ¿Vale? Ah, Sí. Y la segunda viene del sánscrito, Ramanas o algo así. Y es un nombre de un tibet budista en una tribu del norte de Asia. Entonces, por lo que estuve leyendo, esa palabra empezó un poco a caminar hacia primero Alemania y después siguió su camino y se llegó hasta lo que sería el Reino Unido y de ahí sale. Y a pesar de que en un principio solo se llamaba chamán y solo se llamaba chamanismo, a esta tradición y a los hombres y mujeres medicina que están en esta tradición, eso empezó a globalizarse. Tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros llamamos chamán o chamana, primero de todo, como he dicho, el término ese solo sería para ese tipo de tradición, es decir, para la tradición que viene de Siberia o de Manchuria. Pero todos realmente, todos aquellos hombres y mujeres medicinas que tienen distintos nombres en todas las tradiciones, tendrían algo en común. Y es esa sutil relación con aquello que es invisible. Esa sutil relación con la naturaleza, con los elementos, con los espíritus. Partimos de la base, y ahora me voy todavía mucho más atrás, partimos de la base de que el hombre en el Paleolítico solo se relacionaba con la naturaleza realmente. Para el hombre dentro de la caverna, imagínense, ¿no? Lo que era el rayo, lo que era una montaña, lo que era un río, lo que era el sol. Sobrevivíamos y vivimos gracias a los elementos de la naturaleza, con lo cual nuestra relación con la naturaleza tenía que ser casi muy fina. Teníamos que conocer todos y cada uno de los elementos que podían afectar a nuestra supervivencia en aquellos tiempos. Entonces, desde ahí empezó realmente esa relación animista con todos los elementos. Y a cada elemento se le dio un nombre, a cada elemento se le dio un espíritu, a cada elemento tenía su personalidad. Y dentro de las distintas cosmovisiones, dentro de las distintas tradiciones, vemos que hay cosas muy en común. ¿Por qué? Porque se cree que todas derivan de esas primeras creencias del Paleolítico. ¿De acuerdo? ajá. Entonces, yendo hacia ahí, realmente un chamán, un jampe, un mamo, de todos estos nombres que se les dan a los hombres y mujeres medicina en las distintas tradiciones, tienen ese aspecto en común. Son el puente que pueden ir, atravesar o ir más allá de los velos y volver. Son aquellos que son sanadores, son aquellos que son videntes, son aquellos que se les llamaban magos, se les llamaban brujos.
¿no? En nuestra cosmovisión occidental de habla española, digámoslo así. Usamos esas palabras, ¿no? Pero todos, Curanderos. exacto, curanderos, sanadores, brujos, magos, pero todos tienen este hilo en común de poder traspasar esas fronteras de lo visible a lo invisible y tienen esa característica, esa fineza, digámoslo así, de poder trabajar también a nivel energético, no muchos de ellos. Pero como volvamos otra vez al mismo punto, chamán sería la persona o el hombre o mujer medicina de la tradición de Siberia, que ese término se ha globalizado. Yo quiero también que hagamos un poco la reflexión de por qué, por qué se popularizó tanto en algún punto cuando probablemente en el primer contacto de la cultura occidental con estas otras civilizaciones, la visión que se tuvo de esas figuras que debían ser muy importantes en esas civilizaciones, probablemente era totalmente diferente, ¿no? ¿Qué ocurrió en algún punto para... Porque me puedo imaginar que de primeras los verían como casi que ni los consideraban, ¿no? Sí, o los verían más bien como herejes o algo así, ¿no? Al fin y al cabo, muchas de las tradiciones que he estudiado, es más la tradición andina de la que soy practicante, me considero enamorada de la tradición andina, tiene mucho sincretismo con la religión cristiana. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tuvieron un poco que enmascararse. Al fin y al cabo todas las tradiciones antiguas han tenido un poco que enmascararse para poder sobrevivir en muchos Ujú. aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que en un primer momento, como decía Navi, está el momento de la conquista, sea tanto en Sudamérica como en Norteamérica, como en otras partes del mundo, Australia, Nueva Zelanda, que ellos también tenían sus propias tradiciones y su propia cosmovisión, ¿no? Y ahí siguen, tan importante. Entonces, digamos que en un primer momento la religión fue como un muro tan grande que no dejaba ese traspaso de información. Y muchas tradiciones o tuvieron que esconderse directamente o tuvieron que camuflarse para poder seguir sobreviviendo y para que las futuras generaciones pudiesen saber algo de esas tradiciones. Tengamos en cuenta que la mayoría de las tradiciones antiguas o las tradiciones ancestrales no es que haya una recopilación escrita, se pasa de boca en boca, es una tradición oral. Entonces, teniendo en cuenta eso, también tenemos que tener en cuenta que a lo largo de los siglos, esa tradición se ha ido modificando y ha adquirido determinados elementos también de la religión cristiana, incluso para poder seguir sobreviviendo, lo que he dicho, ¿no? Pero sí que hubo un punto en el que esto, digamos así, como explotó y fue como una globalización total y ese título de chamán o chamanismo se empezó a extender a través de todas las tradiciones o se empezaron a empaquetar todas las tradiciones en un mismo título, chamanismo y punto. Y a la persona que practica esa tradición, chamán, y ya está, ¿no? Digamos que esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que también es importante poner el contexto histórico porque imagínense después de la Segunda Guerra Mundial cómo estaría la población tanto en Europa como en Norteamérica, ¿no? Entonces, esa depresión, una depresión a todos los niveles, una depresión también, una crisis también económica que poco a poco empezaba a surgir, ¿no? Y entonces en todo este tramado sociopolítico, psicológico y demás, apareció un hombre que tengo yo aquí, ¿cómo se llama? Se llama Mircea Eliade, que en 1951 saca un libro que se llama El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Claro, aquello fue un medio boom en aquella época, ¿no? Porque lo que hizo él es como ir viendo
la evolución de todas las tradiciones antiguas, desde Europa, pasando por Asia, pasando por Oceanía, pasando por América. Y digamos que él fue el que dijo, ¡hala! Venga, todos para el saco y todo se llama Todo. chamanismo. Entonces, a partir de ahí fue cuando realmente hubo un gran boom de lo que sería el chamanismo. Y a partir de ahí fue cuando digamos, se globalizó, empezó a citarse más la palabra chamán, empezó a citarse más la palabra chamanismo, empezaron más antropólogos, más historiadores a utilizar esa palabra y poco a poco como que fue cada vez más creciendo. Sobre todo hubo un gran entusiasmo en lo que sería Europa y Norteamérica, debido a todo lo que estábamos diciendo que habíamos pasado, ¿no? En esos dos continentes. Y digamos que después de ese primer boom, de ese primer estallido, viene Carlos Castaneda y hace un segundo estallido. Digamos que quien ha leído un poco de Carlos Castaneda sabe que las enseñanzas de Don Juan, estamos hablando ya de finales del 60 y al finales de los 60, principios de los 70, pues llega y él habla de su iniciación al chamanismo y empieza a hablar sobre plantas maestras o plantas alucinógenas. Pues claro, imagínense, señoras y señores, viene el chamanismo con las plantas alucinógenas en periodo hippie total, porque estábamos en pleno hippie, y por lo que estuvimos leyendo es que hubo hasta marketing y todo de plantas alucinógenas y todo el mundo se iba a México y a la selva, más o menos como ahora, pero más hippioso. Y todo el mundo se iba allí. Hasta John Lennon se fue, tío. Hasta John Lennon se fue a usar el podríamos sacar peyote. una lista de celebridades, ¿no? De aquel entonces. Exactamente. Entonces, ahí imagínense, fue como más, ¡guau! ¡Vale, vámonos! Vámonos a practicar, vamos a practicar el chamanismo, a usar las plumas y a echarnos peyote y ayahuasca, que trataremos también de esto más adelante. Una Digamos, cosa, y dime. entonces... No, sigue, No, sigue, perdón. dime. Va, venga, para no ser Yo te quería monólogo. preguntar porque entonces estamos viendo como diferentes etapas, ¿no? Sí. Entonces hay como booms y la cosa es, y ahora los comentarios, por ejemplo, que te hacían, yo no te imaginaba que eras así. Yo me imaginaba que tú ibas a venir aquí con plumas. Sí. Eres demasiado alta. Eres demasiado alta. Eres demasiado blanca. Porque eso es como ahora, ¿no? En el momento actual que tenemos, al final esto, porque ya los años 60 y la era hippie la hemos superado, digamos. Estamos en una segunda era hippie, creo yo. Digamos. Y ¿con qué nos hemos quedado realmente? Porque parece que ahora mismo con lo que nos hemos quedado es con la foto. Sí. ¿No? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Con la foto. Nos hemos quedado con el que más plumas tenga, más collares tenga, más, no sé, más tambores o más esperpéntico sea, digámoslo así, es el mejor chamán. Nos hemos quedado con eso realmente. La cara tatuada, Exactamente. y Lo cosas. tal y cual. Es un chamán. Ese es el chamán. Ese es el chamán. Y no tiene que ver. A ver, señores, piensen que realmente los hombres y mujeres medicinas en sus comunidades tienen que ir al supermercado, o tienen que labrar, o tienen que ir a recoger el ganado, o tienen que simplemente ir a la escuela con sus niños y dejar a los niños en la escuela. Son hombres y mujeres que tienen una vida ordinaria, pero siguen siendo extraordinarios dentro de esa vida ordinaria y normal que tienen, ¿no? No Viven en están un mundo utilizando moderno, todo ¿no? eso. Exacto. Muchos Y de ellos, tienen por que desgracia, hacer... viven en el mundo moderno, otros, pues todavía hay algunas
comunidades bastante apartadas y siguen viviendo de una forma bastante apartada de nuestra sociedad o suciedad, como le llamo yo, a veces, porque es así. Entonces, sí, pero el día a día, el normal, el que está en contacto con la sociedad occidental, pues tiene que hacer todo eso. Entonces, no nos imaginemos a una persona llena de plumas o con colores determinados o básicamente porque incluso ese tipo de cosas se hacen solo en ceremonia. Entonces, no te van a poner sus atuendos ceremoniales para irte al supermercado. Tú no te pones de gala para irte al supermercado con el taconazo de 15 centímetros. Hola, mi reina, vengo a comprar una lechuga. No te pones así, ¿no? Pues ellos lo mismo, no se van a poner así para ir al supermercado o para ir a recoger a los niños a la escuela. Entonces, digamos que sí, nuestro concepto de chamán es ese. Y sí he tenido muchas historias de, ay, yo te esperaba de otra forma. Y yo, mi cara de, sí, yo te esperaba, no sé, con más pluma. Y yo pensé, con todo mi respeto a la comunidad gay, con todo mi respeto y amor a la comunidad gay, yo, más pluma me quiere. No sé, yo te esperaba más, te digo, más baja, eres demasiado alta. Y yo me quedé como, hubieron un poco de shock. En esos aspectos me he quedado también un poco a veces como, cuando digo que, voy a decirles una cosa, sobre todo para la gente de la península. I'm so sorry. Cuando digo que eso me ha pasado, cuando digo que soy canaria, muchas veces me preguntan sobre dos cosas. ¿En Canarias se va siempre en bikini por la calle? Y yo me quedo como, ¿hola? Viaja más. Y la segunda cosa, ¿cómo superan el muro? ¿Qué muro? Sí, el muro este, ¿cómo lo superan? ¿De qué muro me estás hablando? El muro de la vergüenza, ¿de qué me hablas? Sí, el que viene en los mapas, el muro ese, ¿cómo lo traspasan? No hay ningún muro en Canarias, mis cielos. Y ¿No? y no vamos todo el día en bikini, ni bañador, ni nada por el estilo. Entonces, un poco así también me siento en ese aspecto. Cuando me preguntan este tipo de cosas, me siento como si hubiese retrocedido 15 o 20 años para atrás y me estoy preguntando estas preguntas tan tontas, o por no decir Pero estúpidas. son preguntas por no saber. Son preguntas de Exactamente. no saber. Por falta y por incurto. Eres incurto, mi cielo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más te podemos Sigamos, contar? vamos a Venga, retomar el hilo y venga. otra cosa más que quizá nos puedes contar un poquito es que has comentado entonces es que hay una grandísima variedad, ¿no? Sí. En lo que se refiere a las personas, los hombres y mujeres, medicina que hacen diferentes prácticas que pueden estar todas relacionadas, ¿no? Con la naturaleza. ¿Nos puedes decir algunos nombres, algunos ejemplos para también que nos hagamos una idea? ¿Qué hay ahí en el vasto mundo, ¿no? de lo que solo se llama chamanismo? ¿Qué hay realmente? Bueno, pues teniendo en cuenta que hay tantos nombres como tradiciones pueden existir o existieron, imagínense cuántos nombres pueden haber, ¿no? Para decirles solo un dato, así chiquito. En México hay 43 etnias distintas significativas, ¿vale? 43. Cada una tiene su propio nombre para esa persona que se dedica a sanar, a esa persona que va más allá y vuelve, esa persona, como quieran llamarlo. Pero cada una tiene su nombre en su idioma, en su lengua originaria, tiene un nombre específico. Y yo les digo aquí algunos. Vale, lo intentaré, ¿vale? Porque es que realmente los nombres mexicanos son un poco complicados. Vale, en los Tzotzil se dice Quilolc o algo así, una cosa así. En Huachol se nombra como Macame. En Tlacuepelpucho, no sé cómo decirlo.
Si quieres Yo se no lo voy voy a a hacer. repetir. No, yo se los pongo después abajo en un escrito. Yo los pongo. Está ahí. Eso se llama nahual. Mira en la descripción. Mira la descripción, no, se lo pongo en una palabrita ahí. Es ese. Tlahuelpuchi o una cosa así. Se los pongo. Entonces, eso es solo en México, pero después tenemos el caso de los Aymara en Bolivia, que son los Yatiri o los Yamakani, el pueblo Inuit, que son los Agacoc, los Pacos, los Punku, los Yaca, los Mamo, los médicos Cayaguaya, los Amauta, los Hampe, los Pampamisayo. Es que hay tantos nombres como tradiciones o cosmovisiones existen. Entonces, por favor, no se ciñan solo a la palabra chamán. Ya saben que chamán viene de Siberia, pero cada tradición tiene su nombre. Es más, les cuento un cuento. Yo fui una de esas que me he ido a Perú, he hecho determinadas iniciaciones allí y fue muy curioso porque ellos incluso me decían, es que aquí los occidentales llegan preguntando por los chamanes y nosotros no sabemos qué es un chamán. Claro. ¡Ah! Ellos no se llaman a sí mismos chamanes, solo los nuevos chamanes, es decir, los que hacen neochamanismo, son los que se dicen chamanes, pero realmente ellos no son chamanes, son Paco, o son Hampe, o son Pampa Misayo. Y sí, fuera de esos nombres se les conoce como sanadores, brujos, o más bien sanadores, se les conoce como sanadores, y son los que nos curanderos, son los como nosotros lo hemos dicho también mucho en España, ¿no? O en toda Sudamérica se utilizan esas palabras. Entonces, tengan en cuenta eso también, que si tú vas realmente al origen de una tradición determinada, sepan cuál es el nombre que se le da a esa persona en esa tradición. Porque si tú vas preguntando por un chamán, ya, ¿dónde está el chamán? Se te quedan así un poco Siberia. como... ¿Perdona en Siberia. qué? Entonces puedes decirte, mira, vete, te has equivocado un poquito, tienes que irte más para el norte. Entonces, eso, ¿no? Sean curiosos también. La idea es que sean curiosos, sean críticos y curiosos con aquello que están haciendo. Y si están haciendo neochamanismo, vale, están haciendo neochamanismo, eso es otra derivación de todo lo que ha pasado. El neochamanismo o el chamanismo urbano, que es como, cojo tradiciones antiguas, cojo un poco de esto, cojo un poco del otro, cojo un poco de más allá. Hablamos de tarot, quiromancia, astrología, de todo lo que ha habido y por haber. Hago así, un poco una coctelera, y ya tengo el neochamanismo. Que no está mal, ¿vale? No digo que esté mal, pero simplemente para que tengan una referencia y sepan a dónde van y sepan qué tradición están haciendo y sepan qué tradición quieren hacer y hacia dónde quieren ir, ¿no? Es un poco para ponerlo ahí. Sí, porque podemos esperar que, igual que hay diferentes nombres, en cada tradición obviamente va a ser diferente. Aunque tengan puntos de encuentro, van a ser cosas totalmente diferentes. Totalmente distintas, ¿no? ¿Sabes? Desde los animales de poder. Es que muchas veces la gente se queda un poco así extraña y me dice, ay, Aisa, pero es que aquí en el norte o en la tradición no sé qué, en el norte está no sé cuánto, tal animal y en el sur tal animal. Claro, son cosmovisiones diferentes. Eso no significa que para ellos no pueda tener el mismo significado. A lo mejor tienen el mismo significado y están representados por dos animales totalmente distintos. Tenemos que tener en cuenta cuál es el entorno donde esa tradición se desarrolló. No es lo mismo el norte de Norteamérica que el sur de América. No es lo mismo. No es lo mismo Canadá ni siquiera que Estados Unidos. Ya estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, no es lo mismo. Por ejemplo, la tradición andina, dentro de los Andes incluso hay distintas comunidades, hay distintos rituales dentro de las comunidades. No todo. Los Andes son muy grandes. Los Andes son muy grandes. Y son una barrera física real que separaba a los pueblos. Cuando existe esa barrera física real que separa a los pueblos empiezan a desarrollarse de forma diferente. Es como la biología, es exactamente igual. Entonces,
Por supuesto que hay diferencia. Los andinos no te utilizan las plantas sagradas, por ejemplo. No te hacen ayahuasca, no te hacen peyote, no te hacen San Pedro. Si tú quieres tomar la ayahuasca, te tienes que ir a la selva. Porque un Paco tradicional o un Hampek tradicional no trabaja con eso. No, eso es un ejemplo. Eso solo es un ejemplo, ¿no? Pero existen, por supuesto, diferencias dentro de que, al fin y al cabo, es el mismo hilo conductor o es la misma raíz, pero tenemos que tener en cuenta su historia, su entorno, todo el inconsciente colectivo que soporta ese pueblo detrás. Y por supuesto que habrá distintas cosmovisión y distintos rituales, distintas formas también de ver el mundo, entre una cosa y otra. Entonces sí, no todos los chamanes son iguales. Y no hacen ni lo llevan mismo. plumas. Ni llevan plumas. Bueno, yo creo que a mí me gustaría realmente un poco preguntarte a ti, Anavi, ya que esto ya lo sabemos. Pero sí que es verdad que me gustaría preguntarte a ti como una persona que se ha acercado a esta vertiente, digamos, más natural, vamos a ponerlos así. No quiero utilizar otra vez la palabra cuando estamos diciendo no usarla. Pero bueno. No digas. No, digamos, no. Pero digamos que, ¿cuál fue no sé ni siquiera cómo plantearte la pregunta, es decir, ¿por qué en un principio te acercaste a esta parte de la espiritualidad? Voy a llamarlo así, sin ponerle ningún nombre ni etiquetarla de ninguna manera. ¿Por qué te acercaste a este lado de la espiritualidad? ¿Cuál era tu concepto al principio? ¿Y cómo fue cambiando ese concepto a medida que te fuiste integrando, interesando o sabiendo más? Difícil la pregunta. La pregunta es bastante difícil porque es que tocas muchas cosas, ¿no? Vale. El acercamiento que yo he tenido con esta parte de la espiritualidad, yo creo que ha sido totalmente casualidades de la vida, porque apareció en el camino en el que estaba en ese momento. Básicamente, vamos a ver, yo el acercamiento que he tenido ha sido a través de ti. Lo ha hecho a través de mí. Sí, vamos a ver. Yaiza, yo no he buscado. Lo sé, yo no he buscado en internet. A ver, yo estoy interesada en hacer prácticas chamanas. Es que en la vida se me ha pasado por la cabeza. A mí no se me ha pasado. O sea, no estaba en mi radar. Yo tengo curiosidad por muchas cosas, pero el chamanismo no estaba en mi radar. Lo único que las cosas de la vida, pues nosotras estábamos trabajando en el círculo de mujeres y a mí me encantó la experiencia de trabajar contigo y cuando tú en algún punto ofreciste otras cosas. Eso, me encanta, es que porque yo, no vamos a dar nombres. Ay, me encanta. Nada, otras cosas, pues yo me lancé a la piscina, pero no porque bien, Yaiza va a hacer ahora chamanismo, no. Fue porque, qué guay, Yaiza va a hacer estas otras cosas y yo tenía curiosidad y a esa pregunta parte de la pregunta que tenías de qué fue lo que te llevó ahí. Y yo creo que en todo este camino digamos, de mi práctica espiritual, es bastante orgánico en el sentido de que no es tanto buscar de googlear, ¿no? De quiero añadir algo más, como hacer check, he hecho todas estas cosas, sino de yo sigo teniendo preguntas dentro de mí, estoy haciendo todas estas prácticas y llenan ciertos huecos que yo quería trabajar, pero queda algo que no se trabaja. Al menos yo lo sentí así.
hay algo que yo no puedo trabajar solo con todo esto que estoy haciendo, con el yoga y la meditación y mindfulness y yoga nidra y no sé qué más te voy a contar. Hay algo que me falta. Y la cosa bonita que creo yo en todo este viaje es que yo creo que fue muy intuitivo porque yo no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. Eso va a No empezar. tenía ni idea. Yo no tenía ni idea, pero yo sentía, había algo que por alguna razón me había ido encauzando en esa dirección y mi propia curiosidad pues también fue permitiendo que fuera yendo hacia allí. Y con lo que me quedo es que no le quiero decir un hueco, un vacío, pero quizás se siente así, ¿no? Como falta algo. Hay algo más con lo que yo quiero conectar que no puedo conseguir con lo que estoy haciendo, aunque aprecio que he hecho mucho, pero hay algo más. Y eso ha sido con las prácticas a las que tú me has introducido, es lo que saco yo de esa experiencia. Y realmente es más esa conexión con la naturaleza. Que yo llevaba mucho tiempo también sintiendo que la práctica del yoga tiene una naturaleza muy masculina. No masculina de es para hombres, sino de se trabaja. Es un camino espiritual en el que andas usando tu energía masculina. Solo el yoga nidra ha sido lo más donde... es que todo, como te digo, es muy orgánico porque fue cuanto más me acercaba a las prácticas femeninas de la tradición del yoga, más me iba yendo a esas otras cosas que haces tú. Y fue como una fusión realmente hermosa, porque realmente yo me siento como es unir dos mundos en uno, el del este y el del occidente, bueno, el Este y el occidente. oeste, digámoslo así. Sí. El este y el oeste en el occidente, ¿no? Se complementan, ¿no? De una manera, pero no. Creo que en mi propia ignorancia saqué algo bueno, ¿no? Gané de esa ignorancia en el sentido de que yo no pensaba que me estaba metiendo en el chamanismo. De verdad. Básicamente. Porque yo, vamos a ver, cuando a mí me hablan de chamán antes, ¿vale? Pues si me dicen un chamán, pues sí, yo me imagino una persona en una selva lleno de tatuajes y de colores y cosas, y está haciendo cosas, como yo digo, cosas raras. Un chamán es alguien que hace cosas raras que yo no entiendo. Entonces, claro, pues menos mal que yo no pensaba que en lo que me estaba metiendo era chamanismo, pero a lo mejor hubiera dicho... Ay, no, quita para allá. Cosas raras, esas Qué cosas raras. susto. Me gustan las cosas raras, pero todo tiene su límite, ¿no? Pero no, más que... Y quizá ese es el peligro de hoy en día de pensar, ay, qué cool esto del chamanismo y tal. Como tú decías, hay que hacer preguntas. Yo creo que si el descubrimiento viene de de una curiosidad genuina, quizás se puede llegar a entender de una forma más, no sé si llamarlo puro, pero o que hay que quitarle menos confusión una vez estás metido, ¿no? No sé. Yo no sabía dónde me estaba metiendo, eso lo tengo que decir. Le pasó lo Pero mismo que le pasó con el podcast. Ella no sabía dónde se estaba metiendo. Yo no sé dónde me estoy metiendo, pero allá que voy. Porque, como te digo, es todo muy orgánico. Sí, y solo quiero, bueno, me gustaría, antes de cerrar ya y hablar de otras cosas más livianas,
sí que me gustaría compartir con todos algo que me dijo en su momento, hace muchos años, un gran maestro de la tradición andina, no digo nombres, pero este sí que es indígena. Y yo en su momento como que no lo entendía, y es más, incluso ahí salió un poco el ego espiritual, porque, ojo, todos secamos de ego espiritual al principio, hasta que después viene la vida y te hace ¡ta! Y te la da en la boca y te quedas así chiquitito y dices, ah. Bueno, pues en su momento yo conocí a este maestro en España y fui a uno de sus encuentros, a un retiro. Y en aquella época estaba como empezando dentro de lo que es la tradición andina, ¿no? Y estaba como ansiosa. Yo quiero saber, yo quiero más, yo quiero saber. Era como, ¿saben? Esa Ansia sensación, consumista. sí, ansia consumista, básicamente, ansia pura, consumista y de quiero saber y querer saber desde un punto egoico, vamos a hablar claro, y querer saber desde un punto de para sentirme más segura, incluso conmigo misma y con lo que estaba haciendo y demás. Y entonces fui a este maestro. Los maestros en aquella época y bueno, hace muchos años, los maestros andinos suelen ser muy humildes. Esa es una gran característica que tienen ellos. Su humildad y su pragmatismo y el estar muy, muy anclados a tierra, ¿no? Entonces, imagínense, este hombre es más mayor que yo en aquella época tenía algunos años menos, pero aún así es más mayor que yo. Eh, Típico andino chiquitito, piel oscura, típico El andino, ¿no? hombre, era chiquitito, El, bien. el chiquitito, sí, los andinos suelen ser pequeños. Y yo llego así toda, ay no, porque don, me gustaría hacer las iniciaciones y quiero que me las haga usted. ¿Y cuántas iniciaciones tengo que hacer? Porque me gustaría empezar, pero así, con esta ansia. Y él se me quedó mirando, me dejó soltar toda la verborrea ahí, a vida y por haber. Y el pobre, en serio, pedazo de paciencia tienen muchos maestros. Se me queda mirando y me dice, déjate de iniciaciones. Y yo me quedé así. Digo, ¿cómo? Dice, sí, olvídate de las iniciaciones. Lo que tienes que aprender es volver a ser humano. Oh, y yo me quedé como, claro, en aquel tiempo yo no lo entendía. Y yo me lo cogí como un rebote, me cogí un rebote interno de estos de, pero mira, este es lo que me ha dicho. Y seguí yo con mi, pero en otro lado, ¿no? Ya pasé del maestro y seguí yo por dentro. Con los años y con las prácticas y yendo cada vez más profundo en esta tradición y yendo cada vez más profundo dentro de mí misma, me he dado cuenta de la gran sabiduría de aquellas frases, de que realmente todos tenemos que aprender a ser humanos, pero no desde el punto de vista, o al menos es lo que yo entiendo ahora, no desde el punto de vista como nos han vendido en la sociedad convencional, ni como nos lo ha vendido la religión judeocristiana o la budista. No. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano es un animal. Un animal pertenece a la naturaleza. Vuelve a la naturaleza, vuelve a la tierra, vuelve a saber lo que es ser humano de verdad. Entonces, para mí, ahora con los años, entiendo esa frase. La entiendo y no es entenderla. Eso es una de las cosas que sí que me gustaría comentarles y súper, 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 súper rápido. Una de las cosas que diferencia las antiguas tradiciones o las antiguas cosmovisiones de todo lo que hemos adquirido ahora nosotros a través del conocimiento es llevarlo al cuerpo, es experienciarlo. Entonces, cuando yo les digo, ahora entiendo, no es de aquí, no es un entendimiento intelectual. Por supuesto que yo entendí esas palabras cuando me las dijo, ¿no? 2 más 2, 4, sí, vale, lo entiendo. Aunque me cogí el rebote de la vida y me cabreé y todo lo que sea, pero no entendía el significado más profundo que había detrás, ni siquiera a nivel intelectual, pero tampoco a nivel físico,
es lo que hace, es la diferencia de estas tradiciones. Es como esa integración, esa encarnación, es lo que me gusta llamarlo a mí, es como esa, todos esos conocimientos los adquieres porque los has vivido, porque lo has experimentado, porque lo has encarnado. No es algo que, sí, por supuesto, tienes que tener una base también un poco de conocimientos, lógicamente, ¿no? Pero es más experiencial, es más experiméntalo, vívelo, siéntelo, intégralo. Y es a partir de ahí cuando empiezas a entender las cosas realmente, ¿no? Entonces, Sí. aquella frase que me dijo este maestro hace 15 años, tranquilamente, tardó pues 10 años, o un poquito menos a lo mejor, en decantarse y en ver el significado real que había en sus palabras. Y el significado tan poderoso y tan necesario también en estos días, ¿no? Si simplemente volvemos a aprender o a saber lo que es un ser humano, muchas cosas cambiarían. Muchas cosas cambiarían. Pero bueno, nos dejamos de la parte filosófica. Muy Vamos a bien. dejarnos de la parte más seria. Después de esta mini charla rudimentaria sobre historia, muy rudimentaria, esperamos haber dado un poquito de claridad en el asunto y que ahora al elegir un curso que diga chamanismo o chamán, pues puedas ver un poquito más allá de esa palabra y entender lo que hay detrás. Así que nada, vamos despidiéndonos. Simplemente recordarles, pues nada, si te ha gustado el capítulo, si te ha gustado el enfoque, por favor suscríbete, suscríbete, síguenos. Dale, ¿cómo es? Dale la campanita. Dale al like, dale a la campanita, dale a me gusta. Allí, da igual. Dale al like, porque nos ayudará, por favor, a seguir creciendo y a llegar a mucha más gente. ¿Quieres decir algo más, Anavi? Anavi está volviendo el sí. Estaba así como... solo dejar una pequeña nota sobre qué va a ser nuestro siguiente episodio. Por supuestísimo, por favor, háblanos, Anavi, porque nos vamos para allá, para el otro lado. Porque nos vamos para el otro lado. Hemos estado hablando del oeste y nos vamos para el otro lado, nos vamos para el este en el próximo episodio y se va a llamar El mundo no necesita más profes de yoga. Uy, vamos a levantar ampollitas. Quizás se levantan algunas ampollas. Sí. Quiero avisar ya que no, yo ya lo dije en el episodio de la presentación, no es mi profesión. Yo quiero hablar de este tema no porque no quiero tener competencia, no es eso. No me siento atacada en ese sentido. Por suerte no tengo que vivir del yoga y sí, quiero que hagamos una reflexión de es otra moda, ¿no? Las formaciones de yoga y qué podemos sacar, qué conclusiones podemos sacar de esa conversación. Que no cuento nada más, tendréis que esperar. Hasta el siguiente. Estoy deseándolo, a ver qué nos cuenta Navi sobre todo este tipo de cosas. Y te recordamos que puedes sugerirnos de qué chusmear o puedes hacer una pregunta tanto a Yoguinina o a Mamarracha, aquí presente, y que estaremos encantadas de leer todas tus sugerencias, contestar a las preguntas en los próximos capítulos. Y nada más, yo creo que con esto y un bizcocho vamos terminando. Gracias por seguirnos, gracias a los suscriptores. Y gracias por todos los comentarios positivos que recibimos en el primer episodio, porque nos llegó mucho amor de muchas partes y eso hay que agradecerlo. Así que... Y ha sido una gran sorpresa ver, estamos empezando, lo sabemos, pero aún así hemos tenido una gran acogida y eso ha sido una gran sorpresa para nosotros. Así que nada, nos escuchamos.
Nos escuchamos. ¡Hala, que nos vamos! Anda, venga, cierra ya el podcast, que nos vamos. Espérate. Nos adentraremos. Nos adentramos. Dilo con... En presente. En el episodio. Espera. Déjame reír. No puedo. Lo hice Mercurio como si fuera un tío bueno. ¡Ay, Mercurio! ¡Ay, Mercurio, que me tiene loca, hija! Dámelo todo, Mercurio. Ay, Dios mío. Ay, vale, va. Venga. Vale. Vamos allá. Ahora sí, ¿eh? 3, 2, 1. Ya. Es imposible.